Nadie construye un imperio vendiendo ropa de $5. Y sin embargo, ahí estaba Shein, de la nada, sin tiendas físicas, sin desfiles de moda, sin el apellido de ninguna dinastía textil detrás, convirtiéndose en la tercera marca de moda más grande del mundo. Por delante de Zara, por delante de H&M, casi tocando los talones de Nike y Adidas. Y entonces, casi sin que nadie lo viera venir, empezó a explotar. Esta es la historia de cómo una empresa china construyó la máquina de moda más eficiente y brutal que el mundo había visto, y por qué esa misma máquina podría ser lo que la destruya. Para entender a Shein, tienes que entender al hombre que la fundó. Chris Xu, también conocido como Sky Xu, nació en China y estudió marketing en la Universidad de Qingdao. No venía de la moda, no venía del lujo, venía del SEO, del posicionamiento en buscadores, de entender cómo atrapar la atención de las personas antes de que supieran lo que buscaban. Eso lo explica todo. En 2008, Xu lanzó una pequeña tienda online llamada ZTKKO, vendiendo vestidos de novia baratos a compradores occidentales, sin glamour, sin historia de origen épica, solo un hombre que había visto un nicho y lo estaba llenando. En 2012 cambió el nombre a Shein-Side, ampliando el catálogo. En 2015 lo acortó a Shein. Y entonces comenzó a construir algo que el mundo de la moda no había visto nunca. El modelo era simple en concepto y devastador en ejecución. Mientras Zara tardaba 2 semanas en pasar del diseño a la tienda, considerado un récord en la industria, Shein lo hacía en 3 días. 3 días desde que un algoritmo detectaba una tendencia en redes sociales hasta que el producto estaba disponible para comprar. La empresa no apostaba por colecciones, apostaba por datos. Miles de diseñadores internos y externos monitoreaban constantemente TikTok, Instagram, Pinterest, cualquier plataforma donde la cultura se moviera primero, y convertían esas señales en ropa antes de que la tendencia siquiera tuviera nombre. En lugar de fabricar grandes cantidades de cada diseño, Shein producía lotes de entre 100 y 200 piezas. Si una prenda funcionaba, escalaban la producción en cuestión de horas. Si no funcionaba, la eliminaban sin pérdidas significativas. El resultado era un catálogo que en algunos días llegaba a lanzar 10.000 referencias nuevas. 10.000. En un solo día. Para poner eso en perspectiva, una colección típica de Zara tiene entre 2.000 y 4.000 referencias por temporada. El precio era igualmente absurdo. Camisetas a $4, vestidos a $7, bikinis a $3. ¿Cómo era posible? 3 cosas. Primero, una cadena de suministro hiperfragmentada en el distrito textil de Guangzhou, donde cientos de pequeños talleres competían ferozmente por los contratos de Shein, lo que mantenía los costos de producción increíblemente bajos. Segundo, el modelo de venta directa al consumidor, sin intermediarios, sin tiendas físicas, sin margen del minorista. Y tercero, algo llamado de minimis. El de minimis era la joya de la corona, una norma estadounidense que databa de los años 30 y que permitía importar paquetes de menos de $800 sin pagar aranceles. Shein la explotó de forma masiva, enviando millones de paquetes individuales directamente desde fábricas chinas a hogares americanos, cada uno por debajo del umbral, evitando cualquier impuesto de importación. Era legal, era brillante, y era, como descubrirían más tarde, completamente insostenible. Durante años, la fórmula funcionó mejor de lo que nadie habría predicho. En 2020, mientras el mundo cerraba sus puertas y la gente buscaba entretenimiento online, Shein explotó. Las ventas de ese año crecieron más de un 200%. En 2022, la empresa llegó a una valoración de $100.000 millones, superando temporalmente a Inditex, la empresa matriz de Zara, en términos de valor de mercado. $100.000 millones. Para una empresa que prácticamente nadie en el mundo de las finanzas había oído hablar 5 años antes. Y entonces llegaron los problemas, todos a la vez. El primero era ético. Las condiciones laborales en los talleres proveedores de Shein empezaron a salir a la luz. Investigaciones periodísticas mostraban trabajadores cobrando entre 3 y 4 centavos por prenda, con jornadas de 18 horas, sin contratos formales, sin protecciones básicas.
Shane negó las acusaciones más graves y prometió auditorías, pero el daño a la imagen ya estaba hecho. Los legisladores estadounidenses comenzaron a investigar el uso de algodón de Xinjiang, la región donde se documenta el trabajo forzado de la minoría uigur. Shane declaró que no usaba ese algodón en productos vendidos en Estados Unidos, pero reconoció que no lo prohibía explícitamente en otros mercados. El segundo problema era la propiedad intelectual. Diseñadores independientes, marcas pequeñas y gigantes como Dr. Martens y Ralph Lauren comenzaron a acusar a Shane de copiar sus diseños de forma sistemática. La empresa fue demandada cientos de veces. Llegó a acuerdos fuera de los tribunales en la mayoría de los casos, pero los litigios no paraban de llegar. En 2023, los diseñadores de moda de todo el mundo organizaron campañas en redes sociales mostrando prendas de Shane idénticas a sus creaciones vendidas a una fracción del precio. El tercer problema era medioambiental. Las emisiones de gases de efecto invernadero de Shane casi se triplicaron en 3 años, en un período donde la industria de la moda ya era señalada como una de las más contaminantes del planeta. El modelo de ultra fast fashion, basado en que la ropa fuera tan barata que los consumidores la tiraran después de usarla 1 o 2 veces, era incompatible con cualquier narrativa de sostenibilidad. Y los consumidores, especialmente los más jóvenes, estaban empezando a prestar atención. Pero incluso con todo eso, Shane seguía creciendo. Las ventas en 2023 superaron los $32.000 millones. Los beneficios se duplicaron, llegando a 2.000 millones. La empresa decidió que era el momento de salir a bolsa. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. Shane quería cotizar en la bolsa de Nueva York. Era el objetivo lógico, el mercado más profundo, los inversores más sofisticados, la legitimidad definitiva. Pero los legisladores americanos bloquearon el intento. Las acusaciones sobre trabajo forzado, las preguntas sin respuesta sobre la cadena de suministro y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China hicieron imposible la aprobación regulatoria. Entonces Shane miró hacia Londres. El mercado británico era menos exigente. El gobierno estaba interesado en atraer grandes cotizaciones al post-Brexit London Stock Exchange, y la empresa comenzó un proceso de cortejo político agresivo. Se reunió con parlamentarios, prometió inversiones, publicó informes de sostenibilidad. En abril de 2025, el regulador financiero británico, la FCA, aprobó la cotización. Pero entonces llegó el golpe que nadie esperaba. El regulador chino, la Comisión de Regulación de Valores de China, bloqueó la cotización en Londres. Una empresa nominalmente basada en Singapur, fundada por un ciudadano chino con toda su cadena de suministro en China, necesitaba el permiso de Pekín para cotizar en el extranjero. Y Pekín dijo que no. Mientras esto ocurría, los números de 2024 salieron a la luz. Y eran devastadores. Las ventas habían crecido un 19%, llegando a $38.000 millones. Pero los beneficios habían caído un 40%, de 2.000 millones a solo 1.000 millones. La empresa había proyectado ganancias de 4.800 millones. Obtuvo 1.000. La competencia de Temu, la plataforma de comercio electrónico de PDD Holdings, que había replicado y en algunos aspectos superado el modelo de Shane, estaba erosionando sus márgenes brutalmente. La valoración que antes era de 100.000 millones cayó a 66.000 millones, luego a 50, luego a 30. Algunos inversores hablaban ya de 20, y entonces Donald Trump eliminó el de minimis. En 2025, la administración Trump cerró la norma que durante décadas había permitido la entrada libre de aranceles de paquetes de bajo valor desde China. De un día para otro, el modelo de negocio que había construido el imperio de Shane enfrentó su mayor amenaza existencial. Los precios en la plataforma americana subieron entre 40 y 300% en algunas categorías. En junio de 2025, Shane ya había perdido el 12% de sus usuarios en Estados Unidos. La Unión Europea anunció medidas similares, aplicando una tasa fija de 2 euros por paquete de bajo valor. Francia fue más lejos. El Parlamento francés aprobó una ley limitando las ventas de ropa de fast fashion,
con multas que aumentarían año tras año. Y cuando Shein abrió su primera tienda permanente en París, la inspección reveló que la plataforma estaba vendiendo muñecas sexuales que parecían niños y armas de categoría A. El Ministerio de Economía francés pidió la suspensión de las actividades de Shein en el país. Para finales de 2025, Shein había sido multada por 150 millones de euros en Francia por uso indebido de cookies, más otros 40 millones por descuentos engañosos. La Comisión Europea la había declarado en incumplimiento de las leyes de protección al consumidor y estaba intentando, sin éxito, cotizar ahora en la bolsa de Hong Kong, su tercera opción en 3 años. La historia de Shein es la historia perfecta de un modelo de negocio que optimizó cada variable posible para el éxito a corto plazo y que en el proceso creó los mecanismos de su propia destrucción. El mismo algoritmo que le daba velocidad hacía imposible el control de calidad. El mismo modelo de precios que atraía a cientos de millones de compradores requería condiciones laborales que eventualmente provocarían una reacción regulatoria. La misma norma arancelaria que hacía posibles los precios de $4 era un privilegio que no podía durar eternamente. Shein creció demasiado rápido para sus propias reglas, y ahora vive con las consecuencias. Si te interesan las historias detrás de los imperios empresariales, suscríbete. Hay mucho más por contar.